Nos mantenemos en Rusia. El gobierno de este país denunció ataques a las instalaciones de la central nuclear de Zaporilla por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La nueva agresión aérea afectó los depósitos de gasóleo de la central nuclear situada en la ciudad de Energodar. Así lo dio a conocer el director de la planta, quien también afirmó que de haber alcanzado los tanques habría ocurrido una tragedia lamentable de magnitudes incalculables. En tal sentido, el Organismo Internacional de Energía Atómica calificó de inaceptable el ataque, a pesar que las autoridades no reportaron muertos, ni heridos, ni daños importantes en las infraestructuras. Bueno, y con más detalles sobre este tema, sobre lo que ha sucedido en la planta nuclear de Zaporilla, sumamos de inmediato a Cristian Lamesa. Él es especialista en temas de la URSS y también analista internacional. ¿Cómo está, señor Cristian? Bienvenido a la pantalla de Telesur. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes y con la audiencia del canal. Fíjese, señor Cristian, hay un nuevo ataque en contra de la central nuclear de Zaporilla por parte de Ucrania. ¿Por qué este tipo de acciones no son consideradas de alta gravedad? Teniendo como ejemplo también lo que pasó en el año 86 con la central nuclear en el año 86, cuando ocurrió en Chernobyl, que tuvo gran repercusión mediática y eso también afectó la posición de la URSS en ese momento. Bueno, en este momento no se le está dando en Occidente la repercusión que debería tener, porque justamente estas son acciones que yo llamaría o caracterizaría como manotazos de ahogados del régimen de Kiev, que a su vez está, por supuesto, avalado por Occidente con este silencio y, como decimos coloquialmente, fingiendo demencia, porque justamente es una provocación que busca ejecutar las fuerzas ucranianas para volver a escalar el conflicto y poner sobre el tapete nuevamente este viejo recurso, pero efectivo en Occidente, de Rusia mala, malísima, está buscando generar una catástrofe nuclear, cuando por supuesto los que ponen en riesgo, de hecho, a toda Europa con una catástrofe en la central nuclear más grande del viejo continente, es justamente este régimen terrorista de Kiev avalado por Occidente. Señor Cristian, de darse un colapso de esta planta nuclear, ¿cuáles serían las repercusiones tanto para Ucrania como para los países vecinos entonces? Bueno, las repercusiones, por supuesto, serían de una... A ver, si nosotros tenemos en cuenta, como bien marcabas, lo que fue la catástrofe de Chernóbil, esto sería proporcionalmente dos o tres veces más grande, dado que es una central muchísimo más grande, repito, es la más grande de Europa, y por supuesto que la diseminación de contaminación sería algo, por supuesto, muy grave, no solo para Ucrania y para Europa, sino también para Rusia. Esto, por supuesto, parece que los que están financiando, los que apadrinan al régimen de Kiev parecen desconocer estas implicancias en aras de estos, como decía, manotazos de ahogado, que no solo con este hecho se marca claramente, sino que también me gustaría tomarme unos segundos más para marcar las declaraciones de hace apenas unos días del Papa Francisco, invitando a Kiev a reconocer la realidad y a levantar una bandera blanca y a negociar, que es ni más ni menos que un llamado de sensatez, y cómo este llamado es desestimado y denostado por parte de Kiev, y lo que hacen los líderes europeos como Macron, líderes de Polonia, de la misma Alemania, es subir la apuesta y hablar de enviar tropas, o como hace pocas horas dijo la ministra de Exteriores alemana, contradiciendo al canciller Olaf Scholz, que dijo que es una propuesta interesante la que hizo el Reino Unido de comprar los misiles Taurus a Alemania y mandar material de estas características vía Reino Unido a Kiev, incrementando, por supuesto, notorio y peligrosamente el conflicto. Sí, señor Cristian, fíjese, ya que habla de la ampliación del conflicto, la importancia de esta planta para los sectores tanto dentro de Ucrania como para los países que están alrededor de Ucrania. ¿Por qué esta planta se mantiene en disputa? ¿Por qué insiste Ucrania en atacarla? Bueno, a ver, si nos retrotraemos a los primeros días y a las primeras semanas de la operación militar especial allá por febrero de 2022,
hay que recordar cuando en una operación quirúrgica, una operación militar de mucha precisión, las tropas rusas toman el control de esta planta de Zaporozhye y a partir de ese mismo momento, Ucrania no cesó en los ataques y en el intento denodado de recuperarla. Hay teorías, han habido trascendidos muy serios, creo yo, por lo menos fuentes a las que he tenido acceso, que marcan que en esta planta el régimen de Kiev estaba preparando con elementos radioactivos, ya sea o una bomba sucia, que se sabe que es un elemento, un explosivo convencional, que contiene material de uranio, por ejemplo, para generar una gran contaminación junto con la explosión, o incluso el estar construyendo un artefacto nuclear, cosa que si también nos retrotraemos a los días anteriores al inicio de la operación militar, en los últimos días de 2021, el mismo Volodymyr Zelensky había dicho que Ucrania debía construir su propia bomba nuclear. Entonces, por supuesto que evidentemente, y por las acciones mismas de Kiev, yo no descartaría ninguna de estas posibilidades, dado que, como decía hace unos minutos, parece no tener límite y no medir las consecuencias de sus actos. Señor Cristian, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en la pantalla de Telesur y gracias también por su análisis. Será hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias a ustedes por el llamado.